Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio de 5 solas. Vamos a hacer un breve repaso en caso de que alguien no haya asistido la sesión anterior, pues que podamos repasar un poco de lo que vimos. Ya a partir de aquí las próximas sesiones ya no hay repaso, ya damos continuidad. Pero como ven, estoy grabando la clase. Si pierden alguna clase, no pueden venir por alguna razón, me pueden contactar y yo con gusto les comparto la grabación. Yo la subo a YouTube. Entonces, bueno, continuamos con nuestro estudio. Repasamos esta parte que vimos la sesión pasada. Esto es referente a la reforma. Como comentábamos la vez pasada, nosotros como protestantes no tomamos los dogmas a la ligera y somos conscientes de una revelación progresiva, es decir, que vamos conociendo cada vez más sobre Dios, vamos aprendiendo de Él y podemos, eh, algunas cuestiones o prácticas o incluso tradiciones que tenemos son susceptibles de cambiar, es decir, son falibles. Sí, por eso tenemos algunas diferencias entre las denominaciones. Como veíamos la vez pasada, por ejemplo, el paedobautismo nosotros no lo practicamos. El concepto que tenemos de la cena del Señor es distinto, por ejemplo, para los presbiterianos, para los luteranos, los calvinistas. Ellos tienen una concepción distinta de la cena del Señor de la que tenemos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que eso no es vinculante a nuestra salvación, entonces podemos vivir con esas diferencias. Entonces por eso veíamos esto de Ecclesia Reformata, Semper Reformata, es decir, que la iglesia siempre se está reformando conforme va adquiriendo conocimiento. Habíamos visto sobre las solas en general, a qué nos referimos con las 5 solas o qué son estas solas. La expresión está en latín, por eso decimos solus Christus, soli Deo gloria, por eso las se mencionan así porque están en latín. Como decíamos la vez pasada, no son dogmas vinculantes a nuestra salvación, es decir, estas solas son falibles, son susceptibles de cambio. De hecho, la que estamos estudiando, la sola escritura, ha tenido muchas, pues vamos a decir, muchas interpretaciones o muchas aclaraciones, porque ha sido muy mal entendida en muchas ocasiones. Por eso de hecho, si damos las 9 clases, muy probablemente cuando terminemos las 5 solas, vamos a regresar a esta sola, porque es muy importante aclararla. Otra cosa, no son un invento de Lutero. Siempre dicen, no, es que las inventó Lutero. No es cierto, de hecho son relativamente recientes. Sí, se abstraen a partir de ese conocimiento, de mucho conocimiento que se generó durante la Reforma y que se ha ido generando, pero decíamos precisamente en el siguiente punto que es la consolidación de los principios teológicos del protestantismo. ¿Sí? Es nada más una forma de resumir, ¿sí? Muy, digamos, pues muy simplista tal vez, ¿sí? Lo que creemos como protestantes. Y surgen como respuesta a cuestionamientos, yo le agregué ahí entre paréntesis persecución por parte de Roma. Si recordemos que antes, digamos, en la Edad Media, toda esta época, la iglesia de Roma tenía muchísimo control, de hecho escogían gobernantes, escogían reyes, los países trataban de llevarse bien con esta figura porque tenía mucho control. A la fecha sigue teniendo bastante control, obviamente ya no como antes, pero bueno, cuando surgían estos cuestionamientos hacia ellos, pues había siempre persecución. Ok, entonces es una forma, digamos, es para dar una respuesta rápida a muchas cosas que ellos nos cuestionan, ¿sí? Que vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso. También dábamos el contexto de las olas, ¿no? Una de las cuestiones que más nos diferencia es la cuestión de la salvación, sobre todo con Roma, o particularmente con Roma. ¿Por qué? Porque ellos creen en la salvación a través de los sacramentos. Si ellos hablan de una justificación inicial y luego tienen que hacer los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, si no es matrimonio, el celibato,
Y ya todas estas cuestiones que practican ellos. ¿Sí? Nosotros a través, o digamos el protestantismo a través de la historia, en base al estudio de la Biblia, las traducciones, interpretaciones, todo esto, pues ha creado todo este conocimiento. Entonces, la forma de resumirlo es precisamente las 5 solas. Ok, que vamos a seguir estudiando. Este diapositiva ya lo habíamos visto la sesión pasada. Sí, y continuamos con sola escritura. Vamos a repetir un poquito unos aspectos que vimos de lo que viene siendo la sola escritura. Sí, habíamos visto esta definición formal que dice el principio, y lo subrayo como un principio. Sí, ¿por qué? Porque no es un dogma, no es algo que si no crees esto, no vas a ser salvo. Es un principio. Sí, es un método teológico. Es decir, nosotros podemos leer libros, podemos escuchar la predicación del pastor, pueden escuchar el tema que yo les estoy dando, pero todo esto se filtra a través de la escritura. ¿Sí? Yo puedo decir algo y ¿qué pasa? Que si digo algo que contradice la escritura, no porque lo diga yo, porque estoy yo aquí instruyendo, digo, no, yo sé más que la escritura, pues obvio que nunca va a saber más que la escritura. Si siempre la escritura decíamos la sesión anterior, es la máxima autoridad. Sí, todo lo filtramos a través de la escritura. ¿Ok? Derivado del quehacer protestante, el cual sostiene que la escritura es la única, suficiente, infalible y máxima autoridad en cuestiones de fe y práctica cristiana. La vez pasada hicimos énfasis en el tema de la autoridad. Ahorita lo vamos a desglosar un poquito más. ¿A qué se refiere la autoridad de la escritura? Pero hablábamos de que es la máxima, pero no la única autoridad. Sí, cuando lo tomamos como la única autoridad, esto nos lleva a una práctica que es el soloísmo bíblico, que lo vamos a ver más, o bueno, no lo vamos a ver hoy, pero lo podemos profundizar después, que son temas de mucho cuidado. Veíamos cómo venía en la doctrina bíblica bautista. Yo estos temas, como les dije, yo me adhiero a la confesión de fe de nuestra convención. Sí, nada de lo que vemos aquí es externo a lo que nos referimos con ser bautistas. Nosotros, recordemos, sí, estamos en una congregación, primero es cristiana, pues iglesia cristiana y luego es bautista. Sí, entonces tenemos nuestras prácticas, tenemos nuestro quehacer, que sí nos diferencia en algunos aspectos de otras denominaciones, pero en estos temas los tenemos en común. ¿Ok? Entonces, les agregué aquí una captura de pantalla. Si se ven, es exactamente el mismo texto y yo lo extraje precisamente de la página de la Convención Nacional Bautista de México. Sí, como habíamos visto, estamos organizados en una jerarquía. Sí, digamos, está el pastor, está la iglesia, está la convención, creo que es la regional, luego sigue la nacional y luego a su vez se agrupa con otras a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, tenemos esos niveles de autoridad. Es parecido a cómo opera el país, ¿sí? Hay un gobierno federal, hay un gobierno estatal y hay un gobierno municipal y cada uno se somete al otro. Uno reglamentan de una manera general y luego cada uno va reglamentando en ciertos aspectos. Sí, nosotros operamos de la misma forma, pero esta parte de la confesión de fe, esta sí se comparte por lo menos a nivel nacional, las iglesias bautistas que se adhieren a esta convención. ¿Por qué? Porque no todas las iglesias bautistas se adhieren. Por ejemplo, creo que son los reformados. Ellos se adhieren, creo que yo supongo que a la convención, a la Confesión Bautista de Londres, que tiene algunas diferencias con la de nosotros, y cada uno tiene sus propias autoridades. Ok, pero esto es lo único que les quería mostrar, que esto lo pueden consultar tanto en esa página como en la de nuestra iglesia, que por ahí el viernes creo que Eve puso el link en el WhatsApp para que también lo puedan acceder. Creo que no lo vimos la sesión pasada, lo que viene siendo la revelación progresiva. Este extracto también es de nuestra confesión, ¿sí? También lo extraje de la página que les mostré ahorita. Lo que nos dice, reconocemos la autoridad de las escrituras que son la voz de Jesús y esto está directamente relacionado con el principio del señorío de Cristo. Esto también viene en nuestra confesión. Entendemos que Dios se reveló a los hombres en forma progresiva. Es decir, no apareció de un día para otro el canon de la Biblia y ahí tienen la Biblia. No.
Sí, platicábamos la vez pasada que, bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues estuvo el Pentateuco, después se fueron documentando, ¿sí? Distintos hechos, ¿sí? Que nos fue llegando esa revelación. Entonces dice, es decir, se dio a conocer su carácter, su naturaleza, sus planes y propósitos a la humanidad en forma dosificada, paulatina, culminando dicha revelación en la encarnación. ¿Encarnación de quién? De Cristo. Sí, todo el Antiguo Testamento es sobre Cristo. Culminando dicha revelación en la encarnación, se hizo hombre para que le conociéramos. El registro de todo este proceso de Dios revelándose se encuentra para bendición de nosotros, escrito en la Biblia. Entonces, esta cuestión que discutíamos de la sola escritura, igual no me la inventé yo, no es invento de nadie, ¿sí? Es a partir de estudios teológicos y esto lo encontramos en nuestra confesión de fe bautista. La perspicuidad también la mencionamos la vez pasada, igual aparece también en nuestra confesión de fe. Extraje solo este párrafo que dice, razón por la cual entendemos que el Nuevo Testamento se interpreta históricamente a la luz del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento se interpreta teológicamente a la luz del Nuevo. Esto lo vamos a ver ahorita un poquito más con claridad, como nos lo explica la Biblia. Sí, pero esto lo que nos habla es en parte de la suficiencia de la Biblia. ¿Sí? No necesitamos un intérprete externo. ¿Sí? Si buscamos, si nos apoyamos, si estudiamos, si hay, digamos, hay estudios de hermenéutica, de exégesis, ¿sí? Para saber cómo interpretarla correctamente, porque recordamos, la Biblia no es para que cada quien la interprete como uno la entienda. ¿Sí? El autor tenía una intención, tenía un propósito. ¿Sí? Recordemos incluso que la forma en que tenemos la Biblia hoy, originalmente, si viéramos los pergaminos, pues no viene con subtítulos, no viene con versículos, sí son cartas completas, sí, o son escritos completos. Entonces hay que entenderlos y estudiarlos de esa manera. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vemos que viene también en nuestra confesión de fe. Sí, decimos que la Biblia se interpreta a sí misma en los pasajes más oscuros a través de los pasajes más claros. De esto, si nos da tiempo, quiero que veamos ejemplos. El otro día vi un ejemplo, una explicación muy interesante de Mateo 16, 18, cómo se interpreta a través de otros versículos. Sobre la perspicuidad, aclarando un poquito este concepto, porque pues son palabras que no usamos con mucha frecuencia, la palabra perspicuidad, pero se refiere al mensaje esencial de ella que ha sido expuesta claramente y se evidencia a sí mismo con una lectura sencilla de la palabra. ¿Qué pasa? Que a veces nos agarran un versículo así aislado y nos avientan toda una interpretación y nos dicen, no, es que esto significa, y se avientan así todo un verbo, pero quitan todo el contexto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces la lectura más sencilla, más obvia, más directa, es la que es más precisa. Dice, lo esencial del Evangelio siempre está expuesto con claridad para que pueda ser entendido por cualquier persona que lea la Biblia. ¿Qué pasa? Hay temas que no son claros. ¿Por qué? Porque a Dios no le plació ser claro. Por ejemplo, todo lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con el fin, ¿no? El fin de los tiempos. Sí, ¿qué pasa? Que hay un montón de interpretaciones y siempre dependen una de otra. Entonces a Dios no le plació ser claro, pero en lo referente a nuestra salvación es clarísima la Biblia. Lo vamos a ver cuando veamos sola fide y sola gracia, vamos a ver que es clarísimo. Sí, está muy directo y muy explícito. Ahorita vamos a ver un poquito cómo habla de esto también en la Biblia. Entonces veamos en términos de la perspicuidad. ¿Qué nos dice la Biblia? En el Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, quiere decir esto, la suma de toda, ¿sí? De todo lo que tenemos en la Escritura es verdad. ¿Sí? Entonces, todo en su conjunto, no solo esta parte, no solo este versículo, dice, hay algunos versículos son verdad, los otros quién sabe. No, es la suma de toda la palabra. ¿Sí? Y es verdad, está completa. ¿Sí? Entonces, tus justas leyes permanecen para siempre. Entonces, esto ya nos habla también de que está completa. ¿Sí? Pero es la suma, es el conjunto. ¿Sí? No es solo una parte, solo un libro, solo una partecita.
Podemos discutir de canon, si quieren pelearse con los ortodoxos, si quieren pelearse con los romanos, sobre qué libros sí pertenecen al canon, qué libros no. Pero lo cierto es que el Nuevo Testamento lo tenemos todo igual, ¿sí? Y lo podemos ver que los libros que tenemos en el Antiguo Testamento nosotros se pueden interpretar a través del Nuevo. ¿Ok? Entonces esto es referente a la perspicuidad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Para no irme muy rápido, muy solo? Ok, perfecto. Entonces continuamos. La autoridad. Vemos esta expresión, la puse entre comillas, que dice, así dice el Señor. Y lo puse el número 394, nueva versión internacional. En la nueva versión, por lo menos en esa traducción, en la nueva versión internacional, esta expresión de así dice el Señor aparece 394 veces. ¿Sí? ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque se refiere a la autoridad de la Biblia, ¿sí? A la inspiración. ¿Sí? La Biblia sí la escribieron hombres, sí, pero a mí me gustó mucho esta explicación que se hace, es muy simple. Cuando yo escribo, si yo escribo un libro, yo lo escribo a lo mejor con una pluma, con una máquina de escribir, ¿sí? O en la computadora. Si yo lo escribo con una pluma, ¿qué pasa? La pluma es un instrumento. El autor soy yo, la pluma es un instrumento. De la misma forma, las personas que escribieron la Biblia, sí fueron un instrumento de Dios. Sí, la palabra viene de Dios, por eso encontramos en muchas partes, lo vemos con más frecuencia en el Antiguo Testamento, y vemos en el Nuevo Testamento que siempre nos cita el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vemos con mucha frecuencia esta expresión, así dice el Señor, a lo mejor escrito de otras formas en distintas traducciones, pero vemos siempre esto. Por ejemplo, pongo Primera de Reyes 13:21. Dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová. ¿Sí? Vemos en otro versículo, Primera de Reyes 14. Dice, y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová. ¿Sí? Es decir, conforme a lo que dijo Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver con frecuencia esta autoridad en la palabra. ¿Sí? No es lo que dijo tal personaje, no es lo que se le ocurrió a que lo escribió. ¿Sí? Así dijo Jehová. Segunda de Timoteo 3:16, muchos no lo sabemos tal vez de memoria, a lo mejor no la cita, pero digo no la referencia, pero sí la cita lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Entonces fíjense qué interesante, algo que nos pelean mucho precisamente de sola escritura, es esta cuestión que dice, no, es que ellos no tenían toda la Biblia, entonces ¿cómo podían ejercer la sola escritura los apóstoles? ¿Qué pasa? Ellos ya nos están citando el Antiguo Testamento. Sí, de hecho, por ejemplo, incluso los judíos, aunque no lo admiten porque no les gusta decir, tenemos esto en común, pues ellos en realidad hacen lo mismo. Sí, siempre se recurre a la escritura. En todo este tema, por ejemplo, en la cuestión de jueces, en el libro de Reyes, con frecuencia vemos que hacían referencia al Pentateuco. ¿Por qué? Porque ahí estaba escrita la ley. ¿Sí? Entonces, en realidad, no importaba no importaba, digamos, o lo que decía el profeta, a su vez se filtraba a través de la escritura, de lo que ellos ya tenían en ese momento. ¿Sí? Entonces, ese tema de sola escritura no depende de que tengamos la Biblia completa. Sí, al final de cuentas la revelación fue progresiva y siempre había una discusión donde decían, no, es que los protestantes dicen que la tradición muere cuando se escribe. Y dice, eso no es cierto porque la tradición puede continuar. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? De hecho, en esa discusión, me pongo a pelear, les pregunté, porque era justo un sacerdote, y le pregunté, le dije, ¿la tradición puede contradecir a la escritura? Que me dijo que no. Entonces, si no la puede contradecir, pues entonces la tradición muere cuando se escribe. ¿Por qué? Porque ya queda en la escritura. ¿Sí? Y no puede cambiar. Si nosotros no podemos decir, esto que está escrito, pues ya no lo aplicamos porque ya en la modernidad no aplica. No es cierto. ¿Sí? La palabra de Dios es tan perfecta, ¿sí? Que muchas cosas que leemos o que estudiamos en la Biblia y se parece que la escribió para hoy. Sí, muchos temas que vemos ahorita, muchas perversiones, todo lo que vemos que pasa, lo podemos encontrar en la Biblia. Dice, esto no le agrada a Dios. ¿Sí? O esto le agrada a Dios y sigue aplicando.
Sí. Sí, y muchas son perversiones e incluso agregan y transgreden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra, igual cuando avancemos más, de hecho creo que ahorita traigo uno de los versículos, pero un ejemplo nos dice la palabra que todo lo que es necesario para nuestra salvación está escrito en la Biblia. ¿Y qué pasa? Vienen los papistas y te dicen, no, es que tienes que creer en la Inmaculada Concepción. Les preguntas, ¿dónde está la Inmaculada Concepción en la Biblia? Sí, no está, no lo encuentran, ¿sí? No, aunque intentan tergiversarla, la palabra a veces para tratar de explicarlo, la realidad es que hasta ellos dicen, no, pues es que no está ahí. Sí, de hecho, es de los dogmas que tuvo que hacer el Papa ex cátedra. Sí, tuvo que decir que él era infalible para decir que eso era verdad. Está tergiversado. Por ejemplo, lo que viene el culto o la intercesión de los santos, eso creo que lo sacan, no, creo que de uno de los libros de Macabeos. Y aún así está así como que muy torcido. O sea, le tienen que dar muchas vueltas que son los libros apócrifos. Sí, los libros que nosotros no tenemos, de hecho los judíos tampoco los tienen. Sí los leemos, sí los estudiamos como tema histórico, pero no son inspirados. ¿Sí? Entonces, muchas de las cosas las intentan sacar de ahí, pero no se encuentran en ningún otro lugar en la Biblia. ¿Sí? O muchas veces son incluso malas traducciones y malas interpretaciones. ¿Sí? Entonces, la escritura es inspirada por Dios y por eso es la máxima autoridad, por eso es infalible. Sí, como les decía el ejemplo de la pluma, las personas que lo escribieron fueron un instrumento de Dios, pero la palabra viene de Dios, es parte de Él, por lo tanto, por sí misma es infalible. ¿Sí? No conoce el error. Vamos a ver también más adelante la diferencia entre inerrancia e infalibilidad. ¿Sí? Hay diferencias, pero la palabra como tal es infalible, no conoce el error. ¿Ok? Que nos quede muy claro eso. Cuando hablamos de sola escritura, ese es uno de los principios más importantes. ¿Ok? Suficiencia es otra de las características de la palabra. Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Qué pasa? Los papistas se agarran de ahí y dicen, no, es que como dice ahí que se hicieron otras cosas, que pasaron otras cosas, pues esa es la tradición y de ahí pues ya nos agarramos otras cosas. Sí, pero ¿qué dice? Las cuales no están registradas en este libro. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Es decir, lo que está escrito es suficiente. ¿Sí? Pasaron muchas cosas. De hecho, creo que ayer o antier me preguntaba a mi hijo. Sí, justo también hablé un poquito de estos temas. Y me dice, oye, pero dice, pues, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Me estaba preguntando, digo, es que no están registrados, hijo. Hay varios registrados en la Biblia, pero todo lo que hizo no está registrado. De hecho, en otros lugares dice que no habría suficiente espacio para escribir todo lo que hizo durante su ministerio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, es cierto, no es no está escrito todo lo que hizo Jesús, pero lo que es necesario para nuestra salvación está completito en la Biblia. Sí, no se necesita más. Si estudiamos y leemos otras fuentes, de hecho me apoyé yo en un libro de teología sistemática para parte de estos temas, usamos la confesión, sí, pero todo lo filtramos a través de la palabra. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Sí va quedando claro estos aspectos de la sola escritura. Sí, porque a veces nos dicen, no, es que sola escritura, bueno, ahorita vamos a ver las objeciones. Vamos a ver esa parte, precisamente, objeciones. Las objeciones me refiero a lo que nos critican, ¿no? Que dicen, no, es que sola escritura es un invento de los protestantes y está mal. No. Una de las objeciones es la libre interpretación. Esto siempre lo dicen. Los protestantes interpretan la Biblia como quieren. ¿Sí? Y dicen, ay, por eso hay tantas sectas o tantas divisiones. Esto no es cierto. Y ellos que nos dicen, se necesita una autoridad infalible que nos diga cómo interpretar correctamente.
¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los ortodoxos que dicen, no, es que nosotros tenemos los concilios ecuménicos y esos son infalibles. ¿Sí? Entonces, con base a eso, ellos resuelven muchas cuestiones, la iconografía, varias cosas. Los papistas se van todavía a otro nivel. Y ellos dicen, no, es que tenemos los concilios, que en sí los interpreta el magisterio, y tenemos al Papa, que el Papa cuando habla es cátedra también es infalible. Entonces, si tú no tienes eso, porque es lo que cuestionan a veces, ¿no? Dicen, ¿cómo sabes que, no sé, que Primera Timoteo pertenece al canon, pertenece a la Biblia? Dicen, nosotros porque la iglesia lo dice, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que llegan ahí, se topan con una definición circular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la definición del Papa dice, les preguntaba, ¿por qué el Papa es infalible? Porque la iglesia lo dijo. ¿Y dónde dice que la iglesia es infalible? Pues es que el Papa lo dijo. ¿Sí? Entonces, el Papa es infalible porque la iglesia lo dijo y la iglesia es infalible porque el Papa lo dijo. ¿Sí? Entonces se hace un círculo. ¿Sí? Entonces, una mala definición. Sí, entonces ellos dicen, necesitamos una autoridad que sea infalible que nos ayude a interpretar la Biblia. Y otra cuestión interesante es que hay muchas cuestiones en las que no se ha expresado el magisterio de ellos. Sí, hay muchas cuestiones de la Biblia que ellos no pueden definir. Por ejemplo, unas contradicciones que tienen ellos es esto mismo molinismo y es vinculante a la salvación. Y ellos dicen, no, es que cualquiera de las dos posturas está bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues caen en lo mismo que nosotros. Hay ciertas cuestiones referentes a la salvación, referente a los ritos, que nosotros tenemos diferencias con otras denominaciones, ellos también los tienen, ¿sí? Por eso ellos tienen que los franciscanos, que los agustinos, que todos ellos tienen diferencias también entre ellos, entonces no están tan distintos de nosotros, ¿no? Entonces sí, ya sabemos sus interpretaciones, lo que nos dicen, esto te lo repiten mucho, ¿no? Es que cada quien interpreta la Biblia como quiere. Pues no es cierto, ¿verdad? ¿Qué le respondemos? No existe una sola confesión protestante que hable de que cada quien puede interpretar la Biblia como le plazca. Nosotros ya vimos un poquito de la sola escritura en nuestra confesión. ¿Y qué pasa? Que a veces te dicen, el otro día veía también una discusión y dice, tú que eres sola escritura, respóndeme esto. Y le pregunta, a ver, ¿tú qué entiendes por sola escritura? Que todo tiene que estar en la Biblia. A ver, pues ¿eso qué? ¿Eso qué significa? Le pregunta, a ver, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste esa definición de sola escritura? Ya no supo qué decir. Sí, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando haces apologética, como le decía la otra vez, pues tienes que conocer del otro, tienes que leer del otro. ¿Y qué pasa? Que ellos se basan en lo que escuchan, que un sacerdote, que el cura Toro dijo esto, ¿sí? Y ni siquiera conocen, nunca han leído un libro protestante, nunca han leído una confesión, entonces ni siquiera saben lo que creemos, pero sí nos andan criticando. Entonces no es cierto, en ninguna, de hecho, la confesión de fe ni siquiera tendría sentido que tuviéramos una confesión de fe si cada quien interpreta la Biblia como quiere. ¿Sí? No tendríamos autoridades. ¿Por qué? Porque cada quien la interpreta como quiere. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Sí? Es incluso lo que pasa, ese se llama soloísmo bíblico. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esas definiciones. Las iglesias de sana doctrina capacitan a sus fieles en la sana interpretación de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en nuestro caso estamos avanzando en eso, por eso estamos teniendo estos cursos así de manera un poco más cerrada, más controlada. Pero, por ejemplo, el seminario ofrece cursos de hermenéutica, ofrece cursos de exégesis, ofrece cursos de formación, que la verdad hasta son muy económicos, ni siquiera son costosos. Entonces tenemos esa apertura para que nosotros podamos aprender a interpretar correctamente la palabra. ¿Sí? Entonces no es cada quien interprétela como la entienda, no. ¿Ok? Hay una formación, hay una forma de interpretar correctamente la escritura. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya con eso ya no saben qué decirte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos en realidad no conocen, no estudian. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, si les interesa conocer, por ejemplo, cómo evangelizar o cómo hablarle a, a, a un papista o católico, eh, es importante también entender y conocer lo que ellos creen. La mayoría de ellos ni siquiera conocen lo que ellos creen, no lo saben, porque ellos son generalmente nominales, es decir, pues mis abuelitos o mis papás me enseñaron y pues aquí todo el mundo hace la primera comunión. Y pues yo fui, tomé mi catecismo para hacer la primera comunión y pues ya,
¿sí? Y pues ya nomás voy por ir, pero no conocen sus propios libros, no conocen, no sé, el Dessinger, no conocen muchos de los libros que ellos tienen, entonces ni siquiera saben lo que para ellos implica ser papistas. La mayoría, de hecho, son muy malos católicos o muy malos papistas. ¿Por qué? Porque no conocen lo que dice su magisterio. ¿Sí? Más respuestas. El problema de la infalibilidad. Ellos nos dicen, no, es que tienes que tener una autoridad infalible que a todo el pueblo cristiano le diga cómo se interpreta este versículo, cómo se interpreta esta parte de la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que tú pasas, tú le dices, ok, entonces la iglesia de Roma es la única. Y ellos te dicen, sí, ¿y tú cómo sabes que es la única? O yo cómo te puedo creer que es la única. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo te puedo creer? O le preguntas, ¿tú eres infalible? Te va a decir que no. ¿Sí? Todos somos susceptibles de errar. Entonces, ¿yo cómo te puedo creer que esa es la única iglesia, que la iglesia católica es la única iglesia? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya caen en una contradicción. ¿Y qué te van a decir? Dice, no, lo que pasa es que yo he estudiado, yo he leído, y de ese modo puedo llegar a la conclusión de que es la única iglesia, porque yo no puedo hacer la misma con la palabra. ¿Sí? Si tú puedes llegar a una conclusión fiable siendo falible, entonces ¿por qué necesitas un magisterio? ¿Sí? Al final de cuentas tú llegaste a esta conclusión leyendo y estudiando de que la iglesia papista es la mera buena. Bueno, pues yo también puedo hacer lo mismo. ¿Sí? Dios me da inteligencia, Dios me da herramienta, me da un criterio, yo puedo leer, estudiar, profundizar en temas para llegar a la conclusión de que esa iglesia no es la de Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso dice, ¿cómo puedo saber que algo o alguien es infalible si yo soy falible? ¿Sí? Ahí se rompe lo que ellos te dicen de la infalibilidad. Si se puede llegar a conclusiones de que algo es infalible desde la falibilidad, entonces no necesito una institución o una persona infalible. ¿Ok? Yo puedo llegar a esas conclusiones mediante el estudio. ¿Sí? Entonces no necesito tener un pastor infalible, no necesito tener una convención infalible, no necesito tener un papa infalible. ¿Sí? Yo puedo estudiar, yo puedo leer, yo puedo aprender para llegar a conclusiones infalibles siendo yo falible. ¿Ok? Exactamente. ¿Sí? Tenemos esa guía del Espíritu Santo. Sí queda claro, esta parte está un poquito enredada a lo mejor, pero es importante entender porque ellos dicen, no es que tú necesitas tener un papa infalible y un magisterio infalible. Yo digo, ¿tú cómo sabes? ¿Cómo llegaste a esa conclusión si tú eres falible? ¿Sí? Entonces caen en una contradicción. Uh -huh. Ellos lo que te van a decir, ahí te van a decir, no es que solo es infalible cuando habla ex cátedra. Y luego se inventan un montón de requisitos, ¿sí? Entonces van adaptando todas estas cuestiones. Sin embargo, si tú hay un documento de un papa, creo que es el Ineffabilis Deus, donde te explica que cuando habla frente a una congregación el papa es infalible. Entonces ellos mismos se contradicen. Sus mismos documentos se contradicen muchísimo. Sí, son cosas que ellos han ido adaptando. Sí, ¿por qué? Porque caen en esas contradicciones, se dan cuenta y dicen, no, es que solo cuando haces cátedra. Y luego te ponen, que tiene que escribir poéticamente, que tiene que escribir, no sé, te ponen así un montón, se inventan un montón de cosas ahí medio chistosas, pero ni siquiera ellos lo tienen documentado. Sí, no lo saben. Sí, ellos simplemente, por esa flojera de decir, me pongo a estudiar, dicen, no, mejor lo que ellos digan. Sí, lo que ellos digan, y ahí de vez en cuando les doy una checada. ¿Sí? Ahí pregúntale si saben lo que dice el documento fiducia supplicans, ni saben de qué les está hablando uno. Sí, que es el documento donde ellos autorizan, bueno, donde el magisterio, o bueno, el sínodo que tienen ahorita, autoriza la bendición a parejas homosexuales. ¿Qué pasa? Muchos de ellos ni lo saben, ni lo han escuchado, ni lo han leído, y se basan en otras interpretaciones. Entonces ahora resulta que también tienes que interpretar el magisterio. ¿Sí? Sí, no acabas, exactamente. Sí, entonces, sí, ellos no pueden llegar a esa conclusión siendo falibles, si no, no lo pueden demostrar. Sí, y bueno, toda la
la información de las diapositivas, puse los links por si alguien quiere que le comparta las diapositivas. Pongo algunos documentos, creo que en la otra sesión los estuve mostrando, pero pongo, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada. El dogma de la... en ese documento, ya me acordé, lo que enseña es salud, que si tú no crees en la Inmaculada Concepción, te dice, te anatemiza. Sí, es decir, te maldice. Dice, si tú no crees en eso, te vas a ir al infierno. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ya le están agregando a la Biblia. En otras palabras, están enseñando otro evangelio. Puse también sostener la Inmaculada con base en una mala interpretación de Génesis 3:15. Ellos usaron una traducción de la traducción, ¿sí?, para dogmatizar la Inmaculada Concepción. De hecho, en el documento donde la dogmatizan, citan precisamente Génesis 3:15, y ellos dicen que ella es la que pisa la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Sin embargo, es una mala traducción del hebreo. Cuando se traduce el hebreo, lo que dice es la descendencia, ¿sí? Y la descendencia de Dios, pues es Jesús, es el Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese documento, si se fijan en la dirección, dice del Vaticano, ¿sí? Porque es un documento, ese creo que es de Juan Pablo II, si no me equivoco, el Lumen Gentium. Y él reconoce y dice, sí, pues fue una mala traducción. Los exégetas reconocen que no fue María quien pisó la cabeza de la serpiente, dice. Pero de cualquier modo, ¿sí? Entonces dice, pues ya estuvo mal la interpretación, estuvo mal la dogmatización, pero no pasa nada. Yo soy el Papa, yo digo que de todos modos hay que creer para salvarse. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros, Iglesia Reformada, siempre reformada. ¿Sí? Si llegamos a una conclusión como protestantes, no decimos que esa conclusión es infalible. ¿Por qué? Porque podemos seguir aprendiendo, puede avanzar. Dios nos puede ir revelando en nuestro entendimiento, ¿sí?, otras cuestiones, ¿sí? Y podemos cambiar todo esto. ¿Sí? Ellos ya no pueden decir, no, pues siempre no, siempre los que no tienes que creer en esto para ser salvo. No pueden, ¿por qué? Porque ya hicieron un dogma de esto. ¿Sí? Y ellos ya dijeron en su concilio infalible que por ese versículo, que lo interpretaron mal, ¿sí?, la Virgen nació sin pecado. ¿Sí? Y tengo también el concilio de Nicea, híjole, eso es un problemón también para ellos. Eso hasta si algún día se encuentran un sacerdote lo pueden torear poquito con eso. Pero en ese concilio, por ejemplo, dice que, y dice así la palabra tal cual dice adoración, porque ellos dicen, no, es que nosotros veneramos las imágenes. El concilio de Nicea dice que tienen que adorar las imágenes, así tal cual, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que dicen, nuestros concilios son infalibles, no tienen error. ¿Qué pasa? Que ese concilio contradice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por eso hice mucho énfasis, tanto en la sesión anterior como en esta, en la Iglesia Reformata, siempre reformata, ¿sí? No somos susceptibles de errar, ¿sí? Ellos dicen que sus concilios, o que todos, incluso estos concilios ecuménicos, sí sabemos, o se han escuchado los concilios ecuménicos, o de qué hablamos cuando mencionamos este término. ¿Alguien lo ha escuchado? Ok, perfecto. Cuando surge la iglesia, después de que los apóstoles se van a predicar el evangelio a distintos lugares, siempre tiene que haber un orden. Se empieza a organizar las iglesias y se organizan por regiones. ¿Sí? Entonces, en cada región había un patriarca, una especie de papa. Nosotros, por ejemplo, la forma en que nos organizamos es lo que les decía ahorita, ¿no? Tenemos la Convención Nacional Bautista. Y esa Convención Nacional, ¿dónde tiene autoridad jurisdiccional? Pues en este caso en todo el país. ¿Sí? De la misma forma, la iglesia primitiva cuando inicia tenía sus áreas. Estaba la de Roma, estaba la de Alejandría, les llaman patriarcados, había 5 patriarcados. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en alguna zona empezaba a correr una enseñanza que iba contra la escritura o que no se entendía bien. Entonces, por ejemplo, estaba el pelagianismo, por decir algo, ¿no? El pelagianismo enseñaba
que nosotros en realidad nacemos sin pecado y que como sabemos cuando pecamos, entonces nunca deberíamos de pecar y de ese modo podemos ganar nuestra salvación. Eso enseñaba el pelagianismo. Y la persona, Pelagio, era una persona muy elocuente, muy carismática, entonces empezó a convencer a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente él estaba en Roma y de repente empiezan a decir, no, espérate, es que esta persona está enseñando algo que no es correcto. Entonces, organizaban un concilio, es decir, decían, a ver, los de Alejandría, los de acá, vamos a juntarnos, manden a obispos, manden a personas formadas y vamos a discutir y vamos a dar una respuesta a esta corriente de pensamiento. Entonces, el concilio en realidad es un documento, se redactaba un documento donde se daba respuesta con base a la Biblia a estas corrientes de pensamiento. Sí, entonces el concilio es ecuménico cuando venían los de las 5 pentarquías. Sí, tenía que venir representantes de las 5. Ecuménico, ¿qué quiere decir? Que convivimos con otras personas con las que podemos tener diferencias. Sí, por ejemplo, el ecumenismo de hecho surge del protestantismo. Nosotros no buscamos ecumenismo con Roma, no buscamos ecumenismo con los ortodoxos. ¿Por qué? Porque hay cosas que ellos nunca van a cambiar. Pero sí buscamos ecumenismo, por ejemplo, con los pentecostales. ¿Por qué? Porque tenemos esto en común. Si decimos, bueno, tenemos estas diferencias en cómo adoramos, tenemos diferencias por aquí y por allá, pero en lo esencial lo tenemos en común, entonces podemos convivir. Sí, eso es el ecumenismo. Entonces esos concilios eran esas reuniones que hacían, donde mandaban de las 5 pentarquías y daban respuestas a herejías, ¿sí? O aclaraban aspectos de la fe. Por ejemplo, no me acuerdo si es en el concilio de Nicea primero o segundo, donde dicen que, por ejemplo, los sacerdotes no deben usar perfume. ¿Sí? Llegaban a esos puntos, que no deben usar perfume. Entonces, si pasa usted cerca de un sacerdote y llega así como que, bueno, oye, tu concilio Nicea segundo dice que no debes usar perfume. Sí, dogmatizaban cosas así de absurdas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que me gustaría, ya ahorita concluimos esta parte de sola escritura, que quede claro que es autoridad máxima, no es la única autoridad, es la autoridad máxima, todo lo filtramos a través de la escritura, ¿sí? Tiene la autoridad de Dios, la escritura como tal, ¿sí? Hablamos de la perspicuidad, es decir, que la palabra se interpreta a sí misma a través, los versículos más oscuros los interpretamos a través de los más claros. ¿Ok? Posiblemente más adelante profundicemos aquí, sí. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que no lo reconocen. O sea, al final de cuentas, hay otras corrientes de pensamiento que lo ven así y es triste porque aunque ellos reconozcan que a lo mejor que hay un Dios o que hay varios dioses y demás, la palabra dice que solo a través de Cristo. Sí, por ahí justamente el difunto Papa, el Francisco andaba diciendo que todas las religiones son un camino que lleva a Dios. ¿Sí? Y eso es una herejía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra enseña que Jesús, de hecho Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. ¿Sí? Entonces sí, la grandeza de Dios es revelada a través de lo que vemos, ¿sí? Pero el único camino hacia Él es Cristo. En el caso de ellos, confiamos en que Dios va a ser justo con ellos, ¿sí? Hay, eh, híjole, pues es que hay discusiones, por ejemplo, lo que viene siendo la regula fide, por ejemplo, el credo de los apóstoles, está este tema de que si bajó al infierno, porque dice en el credo, ¿no? Que Jesús bajó al infierno.
y bajó a predicar precisamente. Exactamente. Sí, entonces probablemente ellos tengan esa oportunidad, sí, pero no hay claridad. Al final de cuentas, a nosotros lo que nos tiene que quedar claro, sí, es que solo a través de Cristo podemos ser salvos, sí, y que debemos de predicar el evangelio. Sí. Ujú. Sí, sí, no, debemos recordar que el juicio de Dios es justo, ¿ok? Entonces, sí, hermano. Si hay discernimiento. Sí, nada más que eso entra en conflicto cuando veamos sola fide. Vamos a ver ahí el conflicto con sola fide y solus Christus. Sí, porque si hay un camino, hay un solo camino a Dios. Sí, no sabemos, sí, sí. Sí, pero bueno, sí, ya estamos en tiempo. Vamos a seguir desarrollando, ¿sí? No, todavía quedan varias clases y vamos a profundizar en esos aspectos. Cuando veamos sola fide y solus Christus, vamos a poder profundizar en esos temas. ¿Ok? Bueno, ya andamos en tiempo. Voy a hacer una breve oración para concluir. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu presencia. Gracias por traernos hasta aquí, Padre. Gracias porque tú nos sigues enseñando de ti. Podemos seguir conociendo tu palabra, Padre mío. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, en la palabra que tú nos has dejado, Padre mío, que podamos seguir estudiando, que nos redarguya, Padre, que nos guíe en todo lo que hacemos. También te pedimos que bendigas este culto que está por iniciar, Padre mío, que podamos seguirte honrando y glorificando, Padre. Te damos gracias y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.